Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Gracias por estar con nosotros. En esta ocasión vamos a tratar un tema, el caso Odebrecht. Para tal fin, tenemos la satisfacción de que nos visita el doctor Valentín Medrano, abogado de la República, buen abogado, y con él dilucidaremos sobre este tema. Gracias, Valentín, nueva vez por estar en la hora 22. Gracias, Gregory. Gracias también a nuestro amigo Abinader Fortunato, que nos acompaña en este día. Grata presencia. ¿Sabe? Para mí es un honor estar aquí, es de grato placer. Lo digo con toda honestidad, es muy grato estar aquí. La gente porque no sabe lo que pasa detrás del plató, como le dicen, pero es muy agradable estar en este programa y para mí es de mucho beneplácito. Gracias, muchas gracias. El caso Odebrecht, que vimos que aparentemente finalizó con la decisión de las 3 juezas la pasada semana, donde parte de los imputados recibieron absolución y otros, en este caso 2 personas, fueron condenadas. Inició formalmente en 2016. Recordamos que un 26 de diciembre, el anterior Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, dio una rueda de prensa donde indicaba que se iniciaban formalmente las investigaciones en torno a este caso. Un año después, recordamos ese día donde se allanaron las oficinas de la empresa brasileña y se llevaron decenas de documentos, y a partir de ahí entonces toma ya el derrotero de señalar personas y que fueron enjuiciadas, que fueron imputadas. Se hizo también el acuerdo donde la compañía aceptó pagarle al Estado Dominicano 184 millones de dólares, que es, de acuerdo a lo que ellos aceptaron, el doble de lo que ellos, Odebrecht, habían utilizado para ser dedicado a aparentes o supuestos sobornos en República Dominicana. Con ese preámbulo pregunto, ya que tenemos sentencias, este caso inicialmente fue armado jurídicamente de manera correcta. Sí, fue armado jurídicamente de manera correcta. El problema es con qué armas jurídicas o elementos probatorios que son los que compueblan un proceso. Hay una frase que te lo puedes reducir de forma explicativa para que sea más entendible para la gente que nos escucha y nos ve. No es el juez el que condena o absuelve, son las pruebas. Falta de prueba, absolución. Suficiencia probatoria, condena. Es así de sencillo, porque un juez no está para decidir ni por aclamación popular, ni por criterios que tenga el juez de que las cosas han ocurrido de la forma en que no se ha aprobado. El juez puede querer condenar. Yo he visto muchos casos donde el juez dice, mire, yo no tengo la más mínima duda de que mis fueros internos me dictan mis conocimientos, la máxima de la experiencia, como le llama el artículo 172 del Código Procesal Penal, me dictan que usted es culpable de eso, pero no se ha podido probar. Y por vías de consecuencia tengo que absolverle, porque es lo que dicta la ley. En el caso de Odebrecht, ¿qué se tenía? Es que la gente a veces se desconecta del ámbito histórico de lo acontecido. ¿Qué ocurrió en ese diciembre, que hoy uno pudiera decir en ese momento, ese fatídico diciembre? Podrían decir algunos, bueno, después de la pandemia nosotros decimos, ese gran diciembre, uno de los pocos o de los últimos diciembre con lo que nosotros contamos con absoluta salud social en términos de pandemia. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál fue el acontecimiento? ¿Dónde nace Odebrecht? Y esto es muy importante que se tenga en cuenta para uno poder calificar el resultado final que esa con cláusulas de cierre temporal han dado estas magistradas, que yo catalogo de plausible el arrojo y la responsabilidad con que ellas han actuado en contramayoría. Cuando digo contramayoría, y es lo que debe hacer todo juez, es porque si usted hace una encuesta y le pregunta al pueblo dominicano y sobre todo a los opinadores, ¿qué usted considera que debió ocurrir? Que condenaran a todo el mundo. Entonces, el juez que se opone a eso y que está dispuesto a pagar el precio de ser afectado moralmente en los comentarios que se hacen en los medios de comunicación y en las redes sociales, demuestra un valor y un compromiso
con su obligación de juez. Esa es ya la etapa del desenlace. Vamos cronológicamente a los inicios. Vamos al histórico. Las pruebas, dónde surgen las pruebas, dónde nacen las pruebas, la dificultad para probar el tipo penal de soborno. El soborno se parece mucho al tipo penal de violencia de género. En el interior de una casa, en la hábitat de dos personas, digamos que posiblemente en el tálamo nupcial se inicia una discusión que termina tal vez con golpes y heridas que le produce el marido a la esposa. Testigo, elementos de prueba. Estamos en el medio en el centro de una habitación que por lo regular no tiene más testigos que las partes que compueblan ese lugar, que las partes que conviven ahí. Entonces, es ahí la dificultad desde el punto de vista probatorio. En Odebrecht pasó lo mismo. ¿Dónde surge Odebrecht? ¿Surge en la República Dominicana? No. Los Estados Unidos sorprenden al mundo diciéndoles, se ha producido el caso de soborno o de corrupción más grande que conoce la historia de la humanidad. Calculan el caso y dicen que por ese tipo penal que reconoce la empresa, porque le retienen responsabilidad penal a la empresa por el hecho de que la empresa coloca en bolsas, en las bolsas de valores de los Estados Unidos, algunos de sus capitales. Entonces, como la empresa participa de ese tipo de situación y además que tiene contratos en los Estados Unidos, porque en el momento en que explota ese escándalo, ellos están realizando la construcción de una autopista en Florida, que creo que es la 809, no recuerdo bien, pero me recuerdo que tiene que ver con 8, por lo del 809 que nosotros tenemos como prefijo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Los Estados Unidos reciben informaciones de parte de Odebrecht. No nace el tipo penal, el conocimiento y el arranque, el obturador que inicia la investigación en la República Dominicana. Entonces, ¿qué es lo que recibe la República Dominicana para su participación en la investigación? Dejos de elementos probatorios, desprendimientos de elementos presuntamente probatorios y sindicaciones de 14 personas. ¿Quiénes sindicaron a esa persona? ¿Fue la República Dominicana? No. En Brasil se levanta un presunto velo proscriptivo de parte de la empresa y se señala a 14 personas. Pero eso no vino con una carga probatoria. O sea, no fue que te dijeron, señalamos a estas 14 personas, que dicho sea de paso, en las informaciones que se ofrecen, son de una forma muy, desde el punto de vista penal, con muy poco asidero, desde el punto de vista probatorio penal. Porque que te digan, bueno, yo presumo, en derecho penal nosotros podemos presumir solamente para favorecer al imputado de conformidad con el artículo 25 del Código Procesal Penal. Yo presumo que si eso se aprobó, fulano debía saber. Eso desde el punto de vista probatorio no sirve. Sin embargo, quiero hacer un paréntesis. En la empresa brasileña Odebrecht, en mis inicios, en la introducción, cuando llegas aquí al programa en esta noche, indicaba que aceptó entregar al Estado Dominicano la suma de 184 millones de dólares, duplo de lo que ellos reconocen e invirtieron para ser destinado a sobornos. Quería hacer esa acotación. Odebrecht fue condenado en la República Dominicana al pago del duplo de la coima o del dinero que sirvió para presuntamente sobornar a cierta persona. La ley de soborno de la República Dominicana establece como una condenación a las personas jurídicas que participan en el soborno justamente el duplo. Es decir, que Odebrecht fue condenado al máximo de la pena. Valentín, y admitió el soborno. Perdóname, pero entonces de todas maneras resulta ser muy extraña entonces la sentencia, porque no aparecen ni los sobornados ni los sobornadores. Claro. O sea, ¿cómo se establece entonces que a Díaz Rúa o a Ángel Rondón, que son los dos condenados en esa sentencia, no se le haya señalado, bueno, usted cogió tanto,
Ya. O, Yo quisiera, o Abinader, Ángel Rondón, si dio. continuar con el desarrollo cronológico de Valentín y esa parte destinarlo ya al desenlace. Sí, no, pero Porque estamos trayendo, si él se entra en ese detalle ahora, entraríamos a la parte final y se rompe la cronología. No, está bien, pero lo digo porque es lo extraño de la sentencia, es un elemento extraño. Pero como dice Gregory, es parte del desenlace, o sea, es un análisis ya del resultado final de la sentencia, que dicho sea de paso sería un tanto especulativo, porque la sentencia todavía no ha sido dada íntegramente. Es decir, que parte de la fundamentación de la sentencia, y la más importante, que tiene que ver con la deliberación que llevó a las juezas a esas conclusiones, todavía no ha sido ofertada. Solamente, a grosso modo, los jueces están obligados a hablar de las razones por las que llegaron al dispositivo. Y mencionaba esa cantidad, lo del monto de la sanción, 184 millones. Como una evidencia, desde lejos y mirándolo desde afuera, de que la compañía Odebrecht acepta una falta, una falla. Pero habría que ver cómo lo acepta y por qué lo acepta, porque en los Estados Unidos el 95% de los casos, creo que aproximadamente ronda por ahí, se resuelven por el plea bargaining. ¿Qué es eso? Es lo que nosotros conocemos como acuerdo. Ah, ya, el plea. El plea. Ellos acuerdan, independientemente que la persona, muchas veces ha ocurrido que una persona inocente, porque le presentan, me gusta ejemplarizar con esto, el infierno de Dante Alighieri. Ya mira, tú vas para la 7ª caldera del infierno. Si nosotros te encontramos culpable, para esa caldera que tú vas. Pero yo te ofrezco 3 años. Y tú dices, ven acá, entre 3 años preso e irme para la 7ª caldera del infierno de Dante Alighieri, y con estos elementos probatorios que me enseñaron, cojo 3. que tienen sus dudas y podría yo parecer culpable, pues yo cojo los 3 años. Entonces, mucha gente inocente. Tú dices que jurídicamente ellos se vieron conminados a aceptar esa sanción. Dieron 2.600 millones de dólares en los Estados Unidos. 2.600 millones de dólares. Resignados. Bueno, combinados, yo diría. Combinados. ¿Y los abogados de Odebrecht entonces? ¿Cuál era el papel de ellos? ¿O no tenían abogados, Valentín? Bueno, mira, luchar contra los Estados Unidos cuando no es un asunto eminentemente jurídico ni judicial, sino un asunto eminentemente de política exterior, con ataques directos a lo que tiene que ver con los asuntos financieros internacionales. Yo creo que lo inteligente es pactar. Cual que sea la situación, lo inteligente es pactar. Ellos pactaron en Estados Unidos y se acogieron a cada una de las leyes de los países que también estaban involucrados. Fíjate que solo en Brasil físicamente fueron sometidos a la acción de la justicia los directivos de Odebrecht. Solo en Brasil. Y si tú buscas la ley de soborno en la República Dominicana y la pasas por el tamiz, por ejemplo, de la ley por la que ellos estaban siendo enjuiciados en Brasil, la pena que le corresponde en Brasil era superior a la pena que podrían acarrear físicamente aquí. O sea, las personas físicas que participan de esa empresa. Entonces, ¿a qué se llegó? A un acuerdo, un plea, de acuerdo con la legislación dominicana, artículo 363 y siguiente, la normativa procesal penal, y esas personas fueron condenadas. Aceptaron, la persona jurídica aceptó su participación en el soborno o en la acción de corrupción de que se trate. Ahora, ¿cuál fue el presunto esquema de cómo se produjo el soborno? ¿Lo hicieron directamente personas de Odebrecht o utilizaron a una persona de intermediario para llevar a efecto esas acciones? Cuando a mí se me preguntó con antelación, si usted fuera el procurador, ¿qué usted haría con este caso? Ante no la vaciedad, porque no hay vaciedad probatoria, pero lo que sí hay con respecto a este proceso es una retahíla de indicios que podrían subsecuentemente constituir elementos probatorios. Y ante una retahíla que te plantea un espectro desde el punto de vista procesal de cierta vaciedad o de cierta imposibilidad de futuro desde el punto de vista de la concreción de la pena, pues tú lo que haces es ir a un plea. ¿Cómo lo haces? Con el plea bargaining, ¿verdad? El de nosotros se llama acuerdo. ¿Cómo tú lo haces? Sencillo. Conviertes ese asunto y dices, bueno, son 92 millones de dólares que están en manos de presuntamente pasaron en manos de esta persona. Ya yo tengo 184, que es el duplo. Se presume que yo no lo puedo condenar a ellos como persona física, porque ya el total de la coima, el que es el duplo, yo lo obtuve.
¿Qué puedo hacer con esta gente? Convierto eso en un asunto de violación a la ley tributaria y que paguen impuestos que son alrededor de 15 millones de dólares en beneficio del pueblo dominicano. Porque nosotros no ganamos nada con tener gente presa. Solamente en el ideario, en la mentalidad obtusa de gente que no ha estudiado la historia de la prisión, se cree que la prisión tiene niveles devolutivos en favor de una nación y que le produce gananciales. Fíjate que la mayoría de los países que más han progresado a la civilización o que más adelantados se pueden considerar en términos de civilización, han disminuido o los rigores, por lo menos, los rigores de las cárceles. O simplemente tienen sistemas, como el medio libre que en la República Dominicana se está implementando, donde la persona mayormente tiene acceso, por así decirlo, a vías alternativas a la prisión preventiva, a la prisión. Ahora, ¿qué ocurre con Odebrecht? Odebrecht acepta, por la razón que fuera, presión internacional, lo que sea, porque aquí ellos no tenían ningún problema, ellos tenían su proceso en Brasil. ¿Y qué iba a hacer Brasil? Vamos a pedir en extradición a todos y cada uno de los directivos de Odebrecht, pero Brasil le tiene aperturado un proceso, Brasil, con la posibilidad de que esas personas acarrean penas superiores a los 15 años y a los 15 años de prisión. Y en la República Dominicana el máximo de la pena por soborno es 10, de 3 a 10. Brasil iba a dejar de procesar a esas personas que además son nacionales brasileños para mandárselo a la República Dominicana. No lo iba a hacer. Y no tendría sentido que así lo hagan, porque ni siquiera la República Dominicana gana en términos de expectativa de sanción, porque la sanción nuestra es menor a la que podrían acarrear en Brasil. Entonces, ¿qué se podía hacer en ese sentido? Lo que se hizo, condenar a la empresa como figura jurídica, que dicho sea de paso, en Estados Unidos fue condenada, pero siguió trabajando. En la República Dominicana fue condenada y siguió trabajando. En todo el mundo, en Suiza fue condenada y creo que ya había terminado. Bueno, ya aquí no puede trabajar, le fue cancelado su derecho de poder ser suplidor del Estado. Aquí no puede trabajar Odebrecht. Bueno, sería un error, eso sería fatídico para el país, no para Odebrecht. Es que Odebrecht no necesitaba este mercado. Cuando ustedes pónganse a pensar, Odebrecht está construyendo una mega autopista en los Estados Unidos. Estaba considerado como la empresa más importante de construcción de toda América Latina, con contratos multimillonarios en todos los lugares. ¿Usted cree que en esas condiciones usted va como oferente a una licitación en un país que se llama República Dominicana, nuestro lar nativo, y usted cree que usted necesita pagar una coima para ganar? Con esa expertise que usted tiene, con esa super experiencia, con esas mega maquinarias y personas con calidad para hacer el trabajo, ¿usted cree que usted necesita eso? Se utilizó a República Dominicana como sede para su oficina de manejos de atenciones en otros países, que aquí se manejaba. Eso es lo que se dice y no se probó. Porque el derecho no es enunciar. Mire, usted puede agarrar un periódico ahora mismo, un papel, y en el papel poner una historia. Mire, en la República Dominicana hay una empresa que se llama OFIT. Pero estas declaraciones fueron parte de las delaciones que allá en Brasil se emitieron por ellos mismos. Sí, pero hay que ver cuáles. Mire, Gregory, para que usted me entienda algo. Delaciones. Delación es la condición en la que se encuentra una persona que le imputa a un tercero una presunta acción que encuadra dentro de la definición de un tipo penal. Es decir, chivatear o decir, testimoniar, fulano hizo tal cosa y eso acarrea tal o cual pena. ¿Verdad que sí? Son elementos que inciden para la toma de decisión de los jueces. A cambio, y ahí que está lo bonito, a cambio de una cierta amortización en la pena que le corresponde a él por su acción penal personal. Entonces, tiene o de peso. unos ciertos privilegios. Tiene peso. Por eso se llama delación premiada a cambio de un premio. No tiene peso. Todo lo contrario. Porque usted, para salvarse, dice lo que sea en contra de Abinader, aunque sea su compañero de aquí de trabajo y de programa. Pero para la justicia es que le da el uso para elaborar su sentencia cuando se trata de tomar en cuenta una delación. Pero que la delación tiene que ser corroborada con otro elemento de prueba. Evidentemente. Usted no puede venir a tomar
la delación de una persona, sí, yo fui, yo cometí este hecho, perfecto, y entonces el más culpable es Abinader Fortunato. Ok, perfecto. ¿Y cómo usted prueba eso? Bueno, porque mire, yo tengo la cabellera de la persona que... Bien, vamos a hacer una pausa. Has indicado en la primera parte de tu exposición que fue bien instrumentado el expediente Odebrecht. Vamos Dentro de lo que se pudo. dentro de lo que se pudo. Claro, una especificación ahora. Porque no fue una investigación que inició en este país, no fue que tuvimos una alerta, tuvimos un elemento, una acción, y a partir de esa acción las autoridades dominicanas empezaron a recolectar pruebas desde aquí. No, fueron nutridas por pruebas que nacieron en los Estados Unidos, en Suiza y en Brasil, no con factura dominicana, made in otro país. Bueno, va a ser interesante la continuación del desarrollo que Valentín Medrano tiene hoy en la hora 22 sobre el caso Odebrecht. Veremos, al inicio había muchas personas nombradas, solamente 6 al final fueron encausadas. Eso se encargará usted de explicarlo. En breve venimos, un servidor, Abinader Fortunato, con Valentín Medrano. Bien, continuamos conversando con Valentín Medrano sobre el desenvolvimiento del juicio del caso Odebrecht. En modo alguno intentaría ni podría yo entrar en una disquisición de opiniones sobre este ni ningún tema jurídico con Valentín, pero sin el pero, Valentín está indicando que hay elementos en cierto modo etéreos que han, a pesar de todo, transcurrido en el tiempo y han conllevado a una situación de desenlace con sentencias en el caso Odebrecht. Y en esa parte, algo concreto que quiero mencionar, a ver qué respuesta tenemos, muchos mencionados al inicio, luego se depuraron, por usar un término, y se redujo la cantidad a 6. Esa parte, si nos la puede justificar, ¿por qué y cómo sucedió? Bueno, yo creo que en algún momento yo hice un análisis y me hicieron una pregunta y parece que era dicotómica con ciertas posiciones que se asumieron públicamente con respecto al caso de Odebrecht. Yo decía que una acción que podría considerarse como responsable por parte del Ministerio Público hubiese sido retirar la acusación a todos los miembros de Odebrecht. ¿En qué momento? ¿En qué momento lo dije yo? No, ¿en qué momento hubiese procedido esa decisión? En cualquier momento a partir de la designación de doña Miriam como Procuradora General de la República. Lo digo por su fotografía existencial del proceso, cuando ella dijo que eso no servía para nada. Entonces, a partir de que tú, el Ministerio Público se rige por 6 principios nodales, están en el artículo 170 del Código Procesal Penal, y uno de ellos es el principio de responsabilidad. O sea, tú tienes que asumir acciones que sean responsables. Entonces, si tú tienes el criterio, imagínate tú un investigador, tú eres un investigador, tú eres miembro del Ministerio Público y te llevan un caso, bueno, cada investigador es como una especie de, en principio, el Ministerio Público es juez de la querella y por eso como juez de la querella es una especie, ¿cómo se llamaba? Salomón. Le llevan este caso, mira, te traje este niño, ella dice que es de él, pero esta otra dice que no es de ella, sino de ella. Entonces tú tienes ese conflicto. Si la psiquis tuya, tu conocimiento, tu preparación, tu formación y las leyes en las que tú tienes que estar encuadrado te dicen a ti, no, ese niño no es de la rubia, ese niño es de la morena, porque es igualito a Abinader Fortunato. Entonces, si tú tienes esa convicción y tú no fallas a favor de la morena, entonces tú no estás actuando en responsabilidad. Yo decía que una actitud responsable del Ministerio Público era, si eso no servía, ¿para qué tú vas a mantener gente sometida a un proceso? Pues se retira la acusación,
que eso está permitido al Ministerio Público de conformidad con la norma, porque no hay que necesariamente tener gente ni condenados ni acusados, lo que hay que tener es pruebas suficientes en un momento determinado, que la investigación sea lo suficientemente bien llevada, bien madura. Y otra vez reitero, mira, no es lo mismo el caso Coral, el caso Medusa, esos casos que tienen nombres raros, no son lo mismo que Odebrecht. ¿Por qué? Porque esos casos nacieron aquí. El Ministerio Público empezó una investigación aquí. Los elementos de prueba fueron levantados aquí. La alarma que obturó al Ministerio Público desde el punto de vista investigativo fueron totalmente con factura dominicana. Entonces, si el Ministerio Público mañana no tiene robustez investigativa en este proceso y por vía de consecuencia probatoria y acusa nimiamente a una persona, entonces tú puedes decir, no, ahí hubo una mala intención. La pregunta... No así, con una investigación y elementos de prueba que vienen desde fuera. Que dicho sea de paso, las reglas probatorias de Brasil o de los Estados Unidos no son las reglas nuestras. Nosotros tenemos un sedazo para impedir que algunas pruebas entren al proceso. La prueba tiene que ser lícita en su recolección, en su manejo, que es lo que se llama cadena de custodia de la prueba, y en su incorporación. Y si no cumple con ese trípode de legalidad la prueba, se excluye del proceso. Y una prueba excluida no puede servir para fundar un criterio jurídico. La pregunta es, Valentín, a propósito de que desde el principio de la exposición tuya decía que todo el litoral del juicio se origina en Estados Unidos, o sea, su robustez. La pregunta entonces sería, si tú entiendes que ese juicio está influido, imbuido por fuerzas externas o por una complacencia para Estados Unidos de alguna manera. De todo hay en el reino de los cielos, pero yo te voy a decir una cosa. Yo soy un admirador furibundo, siempre lo he dicho, tú lo puedes buscar, yo tengo casi, viniendo a este canal 16 años aproximadamente, y he sido constante en establecer que mucha de mi formación me ha sido dada por las películas norteamericanas y el criterio de justicia que tienen los Estados Unidos. Yo soy proamericano, pero en el análisis yo soy pro objetividad y defino la objetividad de conformidad con el artículo 260 del Código Procesal Penal, que es dar a cada quien lo que le corresponde según las leyes. Recoger pruebas a cargo y a descargo. Entonces, ¿qué pasa con los Estados Unidos? Mira, los Estados Unidos no se atreve a hacer en los Estados Unidos lo que hace en países como el nuestro. Porque el debido proceso en los Estados Unidos, eso da gusto. Tú leer de procesos, los errores judiciales, de cómo, de las leyes, de cómo, por ejemplo, entonces, perdóname, entonces, ¿este juicio fue una imposición? No, yo no estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo... Te pregunto por No, yo te estoy diciendo lo siguiente. Te voy a llevar a donde quiero que tú llegues. ¿Cómo tú crees? ¿Qué mensaje tú envías, por ejemplo, a un país bananero como este, tercermundista, en vía de desarrollo, que un juez da una decisión y a ti no te agrada y tú le quitas la visa? Una presión. ¿Cómo tú crees que en medio de un proceso que se está acusando a una persona, tú lo metes en la categoría de la ley Maninsky o como se llame? ¿Cómo tú crees que es eso? ¿Cómo eso puede influir en las decisiones? Entonces, tenemos juicios que pueden ser considerados como independientes, marginados de esa influencia, de esa dependencia. Eso es lo que yo te quiero decir. Ahora, ¿tú crees? Yo recuerdo que un juez cualquiera, como un juez de paz, estaba juzgando un asunto del presidente Trump y nadie se atrevió a hacer absolutamente nada contra ese magistrado que falló en contra del presidente Trump. Entonces, ¿cuándo vamos a tener nosotros un sistema penal, un sistema jurídico con los pantalones largos, que diga no a todas las opiniones? Bueno, tiene que ver con un tema de soberanía del país, del liderazgo político de la República Dominicana. Está por encima de la soberanía. Eso tiene que ver con un problema de dignidad personal. Eso está por encima de un asunto de soberanía. Porque, ¿qué te digo? Sí, pero si el liderazgo se pliega
las demás instituciones hacen lo mismo. El liderazgo busca tomar las acciones que desde el punto de vista de la, como ustedes le dicen, costo político, le reditúe menor daño. Aquí, el político que dirija la casa de gobierno tiene que saber que tiene que tomar decisiones impopulares. No podemos nada más tomar las decisiones populares. Bien, viendo esos criterios que vienes... Yo quiero saber si me equivoco. Bien, Sí. Has expresado criterios, esbozado criterios sobre el desarrollo, la realización del juicio, que me llevan a preguntarte, politización del evento jurídico, mediatización del efecto jurídico, del elemento jurídico, del proceso jurídico, ¿pudo haber incidido o ambos? De todo, porque nadie se ha atrevido desde el gobierno a calificar esa decisión, desde el partido de gobierno, y de la oposición tampoco. ¿Tú sabes por qué? No es papel de ellos ni es obligatorio que se manifiesten en torno a eso. Siempre se han metido y se meten. Pero ¿tú sabes por qué? Porque tú no puedes echarle un balde de basura a esa decisión cuando un actor político de primer nivel como el expresidente del Partido Revolucionario Moderno y su primer presidente histórico fue absuelto en esa decisión. Porque tú tienes que ver la cosa con lógica y decir las cosas como son. O sea, nosotros no podemos venir a los medios de comunicación a decir lo que la gente quiere oír. Porque vean acá, entonces usted no está siendo responsable, ¿o me equivoco? La sentencia tiene un gran valor, porque si tú le preguntas a la gente, ¿qué tú crees de esto? No se llenaron las expectativas, pero las ínfulas, oye, se han atrevido a utilizar esa expresión. Las ínfulas del pueblo dominicano no fueron saciadas, las ínfulas de justicia, ¿no? Que el pueblo puede tener la expectativa de justicia que tenga, la justicia no le corresponde a ellos administrarla, ni puede ser populista, no puede ser por aclamación. En el único momento en que usted decide con respecto a la justicia, es la expectativa de justicia que le vende un partido político, usted va al ánfora de votaciones y vota por ese partido. Después, ni le corresponde ese partido, ni le corresponde ese gobierno, porque se supone que nosotros tenemos un sistema de justicia que es independiente, que los jueces tienen que fallar en contra del gobierno cuando el gobierno no tiene razón, en contra del pueblo total, del criterio de justicia que la gente tiene con respecto a un proceso, cuando la gente no tiene razón, porque justicia es darle a cada quien lo que le corresponde según las leyes. Y si esas juezas prestantes, correctísimas, pero muy bien forradas en términos de conocimiento, esa señora que preside ese tribunal es de las mejores, de lo más apertrechado que nosotros tenemos en conocimiento jurídico y de las que mejores maneja todo lo que tiene que ver con el ámbito de la litigación en un tribunal. La referencia es en base a Giselle Méndez, la doctora. No, pero las tres. Dice que quien la preside. La preside Giselle Méndez, pero las tres son mujeres probas, súper capacitadas y honestas a más no poder. Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento? Que no le gusta la sentencia. Antes, en el Código de Procedimiento Criminal, bastaba con que no te gustara una decisión y ya, tú ibas donde la secretaria, mira, no me gusta esa decisión. Ah, ok, apeló. Ya, eso servía para apelación. Hoy no. Hoy usted tiene que fundamentar, mire, en tal o cual motivo, 416 del Código Procesal Penal, en este motivo, tal cosa. No. Pero ¿qué ocurre con esa decisión de esa magistrada? Óigame, a usted puede no gustarle. De hecho, yo estoy esperando la sentencia fundamentada, la motivación final, porque hay algunos puntos. ¿Qué expectativa puede tener la población o qué inquietud tienen ustedes los abogados concretamente con eso? Porque nosotros lo que vemos es, bueno, ya el tribunal se pronunció, pero ¿qué elemento nuevo surge en la lectura de esa sentencia completa el 18 de noviembre? Hay puntos que tienen que ser aclarados. Por ejemplo, eso que dijo el doctor Fortunato, cuando establecía, espérate, pero soborno sin sobornado, por ejemplo, claro, parafraseando al mismo Ángel Rondón, que creo que mencionó eso. Eso tiene que ser bien detallado, bien explicado, ya dieron su apreciación, pero a grosso modo. ¿Debe haber sobornados para la justificación de una condena por soborno? No necesariamente, pero el artículo, creo que es el artículo 8,
de la ley de soborno en la República Dominicana, 446-08, establece que al cómplice, que no es ni sobornante ni sobornado, le corresponde la misma pena que al autor principal. Entonces, habría que esperar, hay que esperar a ver cuál fue la visión y el elemento de probatorio de sustento que la magistrada tomaron para llegar a esa conclusión. Lo mismo que con Víctor Díaz Rúa. No con respecto a los descargados están bien, eso no se discute, ¿eh? Si quieren lo discutimos, pero con los descargados está súper bien. Con los condenados, con respecto al ingeniero Víctor Díaz Rúa, usted tiene que buscar por qué se invirtió el fardo de la prueba para poder aterrizar en una condena para ese ciudadano. ¿Por qué? O sea, ¿es jurisprudencial en ese aspecto esa decisión? Hay una ley que lo permite, pero esa ley en muchos otros países, ese mismo espíritu ha sido declarado inconstitucional. Es la ley de lavado de activos, que permite que el fardo de la prueba sea invertido y usted, bueno, en la Constitución lo establece para los funcionarios públicos también, que la Constitución establece que el funcionario público no es a quien hay que probarle el enriquecimiento ilícito, sino él tiene que demostrar el origen ilícito de sus bienes. Ahora bien, esas son cosas que usted tiene que esperar la fundamentación. Todo en torno a eso es especulativo. Con Víctor Díaz Rúa, yo tengo una pregunta que hacerle. Vemos la sentencia, enriquecimiento ilícito. Sin embargo, no hay una relación, por lo menos directa, para nosotros los que estamos de afuera, de que tenga que ver algo con todo el proceso de Odebrecht. ¿Cómo se justifica, si es así, lo que estoy preguntando? Bueno, la calificación jurídica fue muy amplia, la que dio el Ministerio Público. Incluía el tipo penal de enriquecimiento ilícito. Es como el denominado hallazgo inevitable, y se lo explico fácil. Usted, como investigador, tiene la sospecha de que en la casa de Fortunato hay una pistola ilegal. Usted hace su investigación, hace el levantamiento, solicita la orden de allanamiento. El velo proscriptivo que tiene la Constitución, el que lo ampara a él, el juez ordena que se le levante provisionalmente para que usted hurgue en la casa de Fortunato y procure esa arma de fuego que se instituye en un tipo penal. Pero cuando usted llega a la casa de Fortunato, no encontró el arma de fuego, pero encontró otros elementos otros elementos que en sí, estando en manos de él, determinan la ocurrencia de otro tipo penal. Entonces es como el hallazgo inevitable. Entonces puede ser al mismo tiempo evaluado en ese juicio por esa situación que no estaba prevista. Es lo que ha pasado con Díaz Rúa. Es posible, yo vuelvo y reitero, Habrá que esperar. Cosa que se diga es especulativo porque hay que esperar la sentencia bien motivada, la sentencia íntegra. Pero ciertamente cabe dentro de esa posibilidad. Muy bien. Sin embargo, le estaba sindicado, o sea, estaba acusado de ese tipo penal. Dice Díaz Rúa en una comparecencia de hoy, en un programa de televisión, que el jefe del muñeco fue el expresidente Danilo Medina y el ex procurador general de la República que está preso en Najayo. Después de la pausa, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar esa respuesta después de la pausa y también para saber qué encontraron en la casa de Fortunato, que no fue el arma. Perfectamente. En breve retornamos. Doctor Valentín Medrano, le cedo la palabra para que desglose el pronunciamiento que Abinader Fortunato en el bloque anterior hizo, la posición de Díaz Rúa sobre él lo que pesó fue una decisión del expresidente de la República. Mira, yo tengo que disentir. Y del ex procurador general de la República, ellos dos. Yo tengo que disentir del ingeniero Díaz Rúa, a quien le deseo la mejor de la suerte en este proceso, y lo digo con toda honestidad. El que conoce yo lo conozco muy poco,
para ser honesto, pero sé por testimonio de gente que lo conoce que es una persona maravillosa, de buen trato, afable, y es una persona correcta, hasta donde yo sé. Y él tiene ahora mismo una sentencia provisional, no una sentencia con cláusula de cierre definitivo, no es una sentencia firme. Él va a recurrir, supongo yo, esa decisión y la historia podría ser otra. Entonces hay que analizar la sentencia y también analizar lo que él diga. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con sindicarle al expresidente y al procurador, yo creo que debemos todos hacer un ejercicio histórico también, de memoria histórica. ¿Fue el presidente Danilo Medina que lo puso en una lista? Le hago yo una pregunta a ustedes. ¿Fue el presidente Danilo Medina que lo puso en la lista? ¿Fue el procurador? No, yo recuerdo que esas 14 personas vinieron en una lista cerrada desde Brasil. Él dice que él no estaba ahí. Bueno, entonces, si es así, oye, oiga, si es así, yo me aparto. Lo que se dijo ese día y supuestamente el Ministerio Público en una, ¿cómo se llama eso? Una transmisión, ¿cómo se llama? Una rueda de prensa. No, una transmisión en vivo. Vía remoto. Vía remota desde Brasil. Ellos iban poniendo los nombres en el mismo orden en que iban saliendo. E incluso él pregunta que por qué realmente el Ministerio Público en esa gestión del procurador Alain Rodríguez, Jean Alain, ¿por qué no acudió a Brasil a hacer las investigaciones que debía para hacerle las imputaciones a él? Porque él dice en las declaraciones de Marco Cruz o Marco Vasconcelos Cruz, ¿verdad? Uno de ellos. Decía, nunca apareció mi nombre, sin embargo a mí me metieron en el lote. Dice, yo fui el financiero del PLD. Yo no recibí un solo centavo de Odebrecht, que busquen un recibo, y dijo entonces el ex secretario y presidente interino del PLD, Temístocles Montá, sí dijo que él recibió dinero para la campaña, pero yo no lo he recibido y a mí me investigan y me meten preso. O sea, fíjate cómo se complica el escenario de esa parte. Pero él tendría que decir entonces, tendría que vincular a estas juezas también y al actual Ministerio Público tendría que vincularlo con Danilo Medina y con el ex procurador. ¿Por qué? Porque fue el actual Ministerio Público el que continuó esa acusación. Recuérdese que yo le decía hace un ratito que si hubiese sido yo la retiro, ¿me entiende? Pero el Ministerio Público no desoyó lo que yo he dicho en muchísimos medios de comunicación en ese sentido. Pero el Ministerio Público lo acusó. Es más, el Ministerio Público está diciendo que va a recurrir la decisión. Fue lo primero que dijo. Entonces, ese Ministerio Público, él tiene que vincularlo entonces a Jean Alain Rodríguez y al expresidente Medina, pero y a las juezas también, a las 3 juezas que lo consideraron culpable, aunque sea momentáneamente, que ojalá que sea así, para bien de él, ¿me entiendes? Entonces, a veces uno dice declaraciones que surgen de la emotividad. Hay que saber ponerse en el lugar del otro. No es fácil la situación que durante 4 años estas personas han padecido, estuvieron presos, están siendo sometidos a un proceso. En el caso, por ejemplo, de Ángel Rondón, perdió un hijo en el interín. Entonces, pocos días después, esta condena. Si dan respuesta que no estén acorde con su realidad, cuando ya de forma más sopesada puedan dar una respuesta tal vez más acabada, hay que tomarlo en consideración la emotividad que le produce la situación que se le ha presentado. El mundo se le viene encima, independientemente de que económicamente ellos están mucho mejor que todos nosotros, pero es una situación difícil y hay que saberse poner en el lugar de ellos. En ese aspecto, con la experiencia jurídica que usted ha adquirido en el desarrollo de su carrera como abogado penalista y tomando también, por supuesto, en cuenta que la sentencia no ha sido planteada, leída de manera completa, reitero, 18 de noviembre es la fecha que está fijada para este evento. ¿Qué opina usted en este momento puede ser la suerte o el discurrir jurídico del señor Díaz Rúa y el señor Ángel Rondón? Bueno, y de todos. Bueno, que ya usted menciona que los 4 absueltos, sí, pero no hay que mencionarlo. Pero ¿y si el Ministerio Público la apela? Si les recurre el Ministerio Público, ellos van a tener que volver al proceso en la misma condición en que se encontraba. La cláusula de cierre penal
por lo regular, si se acude a los recursos la atiende la Suprema Corte de Justicia. Me gustaría solamente en el aspecto de los dos condenados. Yo creo que tienen muy buenas expectativas, ambos, porque los argumentos que ellos tienen no son desatendibles, no son desdeñables. Ellos tienen argumentos desde el punto de vista probatorio jurídico, pero ya van a tener una visión diferente. De lo que ellos tienen que defenderse ahora no es del Ministerio Público y su acusación. Ellos habrán de defender ahora de esa sentencia. Y los puntos establecidos en esa sentencia, ellos tendrán la posibilidad de atacarlo de conformidad con el artículo 418 del Código Procesal Penal. Podrán atacar, incluso proponer elementos de prueba en adición a los ya propuestos, a los fines de fundamentar su recurso de apelación. Es una corte, un tribunal superior, personas con más experiencia, se supone, ¿verdad?, dentro del escalafón judicial, que van a conocer esta situación. Las juezas, en su fundamentación oral, de todas formas, le concedieron algunos niveles de gananciales a los justiciables. De hecho, hay 300 y tantos millones de pesos del ingeniero Víctor Díaz Rúa que ellos reconocieron que tenían un origen, procedencia lícita. Ellos dijeron, bueno, espérate, hasta aquí, pero hay unos dineros que nosotros no encontramos cuál es la fuente, el origen lícito, pero entonces él puede probarlo. Si es como dijimos en el off, pero mire, espérese, esto que usted no vio corresponde a este elemento probatorio, mírelo aquí. No lo pudieron ver, no lo apreciaron, hubo un error, lo que sea, porque también en el lenguaje jurídico, por lo regular, hay discrepancias en ese sentido. Hay gente que son muy altivas y muy pugnaces, pero hay otros que son más encantadores, que le dicen, mire, yo creo que fue por un error, que esta jueza no vieron esto, pero se le pasó, mire, no hicieron referencia a este elemento, pero este elemento prueba que ciertamente yo aumenté la plusvalía de mi capital a través de estas acciones y esos 107 o 100 qué sé yo cuántos millones de pesos se fundamenta, tienen como base desde el punto de vista probatorio estas acciones. ¿Y en el caso del señor Ángel Rondón? Igual también, en el caso de Ángel Rondón, porque ahí habría que ver si pluga en el ánimo de la Corte lo relativo a esa frase célebre de Ángel Rondón, de la que se hace eco el señor Abinader Fortunato, de que no puede haber sobornante sin sobornados, por ejemplo, ¿verdad? Yeah. Que es lo que dice el señor Abinader Fortunato. Siempre él dijo que le buscaran un solo recibo que asegure que él entregó soborno. Y Díaz Rúa completó diciendo que todo el sistema político de la República Dominicana recibió dinero de Odebrecht como lo ha recibido de otros sectores empresariales del país. Y eso no necesariamente implica un soborno. Perfectamente. En el caso finalmente, Valentín. Pero el soborno no tiene que ser económico. Ya. En este caso legal, jurídico, un caso sui generis en República Dominicana, la justicia en nuestro país hizo lo que pudo o pudo hacer justicia con elementos suficientes para tomar con sensatez y tranquilidad una decisión. La justicia se valió de lo que había, se arropó hasta donde se podía, porque la sábana no daba para más. Por lo mismo que le decíamos, y hemos sido reiterados en eso, los elementos levantados a los fines de demostración de la presunta responsabilidad penal de las personas imputadas en este proceso no tienen factura local. Usted no puede, ninguna de esas pruebas, bueno, de la Cámara de Cuentas, ¿qué tenemos? Nada. ¿Qué tenemos de los otros mecanismos desde el punto de vista administrativo que pueden producir el elemento de prueba desde el punto de vista financiero, económico? Nada. De fuera, tal cosa. Entonces, hay que saber que la República Dominicana se valió de lo que podía. Ahora bien, yo creo que la justicia dominicana sale fortificada. La gente cree que lo que hace fuerte a una justicia es condenar a todo el que le lleven ahí. Y eso no es así, porque eso es fácil. Eso es fácil, tú vienes, condenas, ¿cuántos eran? 6. No, vamos a poner los 14. Tú condenas a los 14, los condenas.
y ya sale a aplauso y levanta la mano y te convierte en un juez moro, ok, sí, lo condenamos a todos. Pero eso es dar a cada quien lo que le corresponde. Y como yo le preguntaba a alguien, ¿tú crees que a Andrés Bautista debieron condenarlo? Tú que dices que esa sentencia no llena las expectativas de justicia. O sea, un hombre que no estuvo en el momento en que se aprobó ese acuerdo. Un hombre que votó en contra cuando le fue posible hacerlo y que no fue presidente del Senado en muchas de las acciones que ahí se llevaron a efecto. Oye, ¿y cómo tú quieres que un hombre así lo condenen? Finalmente, Valentín, ¿pudo haber faltado alguna persona para haber sido enjuiciada en este caso? No, pero claro que no, pero si usted ve que lo poco que sometieron, como usted pudo haber visto, y que tenían presuntamente indicios que fueran más o menos fuertes de responsabilidad penal, salen absueltos. ¿Qué hace usted buscando a otra persona que tienen nimias participaciones presuntamente en este tipo penal? Bien, agradecemos a Valentín Medrano habernos expuesto más de la coherencia que siempre le caracteriza cuando maneja temas que él tiene criterios concretos para tratarlos, como ha sido en este caso de la hora 22 hoy día, hablar sobre el caso Odebrecht en República Dominicana. Gracias, Valentín. Un honor, hermano. Gracias, Bien. Fortunato. Y no me traten mal la próxima vez. Señores, venimos con un nuevo programa en el día de mañana de la hora 22. Hasta entonces.